Buenas tardes, doctoras, doctores, compañeros del doctorado. Este es mi informe. Pues como ustedes saben, mi director de tesis es el doctor Luis Alfonso Ramírez y pues mi nombre es Rafael Quilagüí. En este tiempo mis actividades han estado pues en releer las tesis de doctorado que ya pues había ubicado anteriormente, que están entre el 2005 y el 2019, reflexionarlas en la perspectiva del problema, buscar investigaciones e ideas afines con mi última presentación realizada el 12 de marzo de este año dentro del Círculo de Tesistas. Al mismo tiempo pensar nuevas palabras, entre esas poshumanismo crítico, decolonización de los discursos de la primera infancia, postdesarrollismo, interacción, difracción e investigación postcualitativa, pensar el problema, los objetivos de la tesis y otros aspectos de la misma tesis. De las tesis de doctorado, pues he sacado tres perspectivas. Una de ellas, pues la que hace referencia a la infancia como actor social, específicamente en lo que tiene que ver con una idea de la sociología de la infancia y el agenciamiento, una idea que empieza a tomar fuerza desde hace 20 años atrás. El segundo grupo, la perspectiva de pensar otro tipo de infancias y de prácticas pedagógicas alrededor de la infancia. Este es el grupo que encuentran en el centro en azul. Y finalmente, pues el grupo que tiene una oscilación entre la denuncia del control y la evidencia de que no hay una correspondencia actual entre la forma como se desarrolla la educación inicial y el mundo que está fuera de la escuela. Dentro del libro El diálogo pedagógico del doctor Ramírez, cuando se hace referencia a la autonomía dentro de la cultura moderna, hay un extracto que es muy importante a la luz de la revisión que se ha hecho de las tesis de doctorado. Era una autonomía construida en su parecido a los demás con su inclusión en los relatos de los nacionalismos y patrioterismos de los discursos del saber ilustrado y del deber ser para una ética, más de la dependencia que de su condición de individuo. El individuo como tal estaba liquidado. Desde esta cita y las reflexiones de las tesis de doctorado mencionadas, extraigo cuatro ideas que me pueden aportar al problema de investigación. Por un lado, hay un discurso hegemónico de educación inicial, universalista y moderno, específicamente autores como Cohen y Morris pueden evidenciarlo. Segundo, pues que existen tesis que oscilan entre el control y la resistencia. Hay una idealización versus una demonización de los niños y de la infancia en general. Hay una tendencia en algunas de ellas a ver el agenciamiento de los niños como un aspecto emergente en la vida social y en este sentido un cambio de lo que entendemos por la infancia. Y finalmente, pues que existe una fuerte tendencia a que la infancia sea enmarcada dentro de la psicología del desarrollo. Bueno, con base en los cuatro aspectos mencionados, me quedé con la pregunta, ¿será que alguien más ha intentado aproximarse a la reflexión de la infancia desde las cuatro reflexiones que yo he hecho de la lectura de las tesis de doctorado? Entonces, a partir de esto me encontré con algunos elementos, entre esos la doctora Karin Morris de la Universidad de Sudáfrica y al mismo tiempo de una universidad de Europa. Ella tiene un manifiesto que salió publicado en el 2018 que es el Manifiesto Poshumanista sobre Infancia. Estas ideas del poshumanismo que ella emplea en su manifiesto están surgidas de diferentes posiciones, entre esas la de Rosy Braidotti en el poshumanismo. Como algunos no sé si la conocerán, Rosy Braidotti fue estudiante de Gilles Deleuze y pues su discurso tiene que ver con la construcción del poshumanismo como una categoría de revisión de la forma como el humanismo generó binarios. Laura Barak es una doctora en filosofía que también es doctora en física teórica e intenta articular una explicación y una comprensión también desde los aspectos poshumanistas en torno a lo que sería una concepción nueva de sujeto a partir de refutar estos aspectos del humanismo en el sentido de considerar nuevas perspectivas que nos aporta el discurso de la posmodernidad y al mismo tiempo del poshumanismo. Leista Uchi y Francesca Ferrano específicamente son dos autoras que también están centradas en mirar esta reflexión del sujeto y del hombre como tal en el discurso que pues tiene el humanismo como tal.
¿Qué ideas se pueden resaltar de ahí? En primer lugar, pues que generalmente lo que se presenta en el discurso humanista es un ascenso de la categoría de la infancia, en la que se apunta a la racionalidad, la abstracción y la lógica, y al mismo tiempo a ver que se evoluciona en el terreno de la autonomía y la razón en la medida que separamos la mente del cuerpo y dejamos la infancia como un lugar de salida para llegar al punto de la adultez y no como un momento inscrito dentro de la vida con una particularidad que permite también una dialogicidad con la misma. En tal sentido, pues tenemos aquí algunas ideas de Braidotti, entre esas, pues al haber sido ella pues estudiante de Deleuze, muchas de sus reflexiones están citadas en la idea de no tener un pensamiento binario. Entre tensionar la idea de la modernidad y la infancia, podríamos pensar que Morris nos aporta demasiado, y también en pues mostrar lo que son las infancias desde una idea nueva y no simplemente desde una idea del control o una idea asistencial o proteccionista de la infancia, de inculcar, que tiene que ver con forzar a que aprendan o manejen algo. Esta tensión también nos evidencia si realmente existe un niño o un adulto universal, como nos lo quiso en algún momento representar la modernidad. Surgieron entonces otro tipo de palabras. Olvidé decir que Karim Morris también dirige una línea editorial dentro de las publicaciones de las revistas de Taylor San Francis, específicamente sobre decolonialidad infancia. Entonces, pues les quiero compartir algunas de ellas: poshumanismo crítico, decolonización de los discursos de la primera infancia, postdesarrollismo, interacción, difractivo, investigación postcualitativa. ¿Qué vemos actualmente desde esa postura? Pues que en primer lugar hay planteamientos en educación que se han acercado a querer hablar desde una decolonialidad de la infancia, intentando generar otro tipo de perspectiva sobre la infancia. Una de ellas tiene que ver la filosofía para niños de Walter Cohen. Ustedes recordarán que yo hice mi pasantía doctoral con el doctor Walter Cohen, y específicamente tiene que ver en considerar que la filosofía es una experiencia, que los niños también pueden tener una educación filosófica y hacer filosofía, diferente a la postura de la filosofía para niños que maneja Littman, que es más inscrita dentro de habilidades cognitivas que se adquieren y que son orientadas por un maestro. La otra perspectiva es la de Reggio Emilia, en la que están autores como Loris Malaguzzi y Alfredo Yuelos, en la que ellos intentan generar un tipo de dinámica pedagógica en donde el niño no es un contenedor o un receptor pasivo, sino es un eh, interlocutor de las acciones que hace, que incluso generan deconstrucciones en el propio sujeto que intenta investigar esa reflexión que hacen los niños. Cabe recordar que Reggio Emilia fue modelo dentro de las indagaciones que hacía el proyecto Cero de Harvard en lo que eran las teorías de las inteligencias múltiples. Y finalmente, pues otro aspecto de la educación donde se intentan aproximar a esa decolonialidad de la infancia son las escuelas a cielo abierto de Finlandia. Estas escuelas se caracterizan por no tener muros, no tener sino un espacio amplio, un bosque donde hay procesos de observación de los niños, un contacto con la naturaleza, y el maestro es otro más que investiga junto con ellos desde las herramientas que tiene su adultez, y pues sencillamente entrando en un diálogo permanente con los niños, no intentando dar explicaciones. Con base en lo escrito, pues el problema de investigación es el siguiente: ¿cuáles pueden ser los principales fundamentos de una pedagogía de las infancias en la perspectiva de un pensamiento poshumanista crítico? Y pues hay cuatro objetivos. El primero de ellos, construir una propuesta pedagógica para las infancias en la perspectiva poshumanista crítica enfocada en la autonomía. En
Pues para este objetivo general tengo tres objetivos específicos: estudiar los planteamientos del discurso poshumanista crítico con respecto a la autonomía en la educación de las infancias, analizar concepciones de saber y conocimiento que pueden darse desde la perspectiva poshumanista crítica y su relación con la autonomía, proponer una perspectiva poshumanista crítica en la educación de las infancias que tenga presente la autonomía con base en los estudios y análisis realizados. Bueno, ¿qué más observo yo? Que pues este trabajo permite ofrecer cuatro argumentos para la justificación. Uno de ellos, pues que la cultura moderna que ampara la educación inicial no es correspondiente con el momento actual que viven las infancias, ya que tenemos incertidumbre e indeterminación ontológica. El segundo argumento es que es necesario superar la pedagogía que se enmarca en inculcar, controlar y enseñar únicamente un código escrito de una manera aparentemente objetiva. En tercer aspecto, pues que urge considerar nuevas acciones en lo pedagógico que se direccionen en la aprehensión de la realidad más que en el conocimiento objetivado. Y pues que, para cerrar, son necesarias las pedagogías que apoyen la condición de individuo frente al momento filosófico actual que empezamos a vivir, a interpretar en este momento como poshumanismo o que tiene otras variantes, pero pues en este caso no podríamos todavía aventurarnos a considerar que ya estén determinadas o que puedan estar determinadas como lo estuvieron en la modernidad. Muchas gracias por su atención.